Buenas tardes. Nos encontramos con John Jairo Rodríguez, él es el director académico de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, modalidad virtual a distancia. ¿Cómo está, John Jairo? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias primero que todo por darme el espacio para realizar esta pequeña, más que entrevista, llamémosla esta pequeña charla. Y pues para iniciar quiero hacer como una introducción al perfil que tienes. Gracias, me parece muy bien. Entonces, John Jairo es un lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, ha participado en diferentes encuentros académicos de carácter nacional e internacional, ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, del Politécnico Gran Colombiano, de la Fundación Gran Montserrat, de la Fundación Universitaria Monserrate, así como del Programa Presencial de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Encuentro que tienes algún interés en el análisis del discurso, en los estudios de la cultura, con el interés en lo social y en la política. Entonces, pues, primero que todo, expresar mi admiración, ya que tienes un perfil bastante amplio. Nuevamente agradecerte y pues aprovechando todo ese bagaje, vamos a iniciar una pregunta que para mí es la base para seguir adelante. Desde tu experiencia, John Jairo, desde su contexto y la preparación que tiene para usted, ¿qué es la comunicación? En mi concepto, la comunicación no se puede entender de una forma simple, sino conlleva tener en cuenta múltiples aspectos. Cuando nosotros hacemos referencia al concepto de comunicación, siempre hacemos referencia a las concepciones clásicas. Hacemos referencia a que está relacionada con el pensamiento y el lenguaje. Hacemos referencia a que hace parte de lo que es el ser humano, de los rasgos de humanidad que nosotros tenemos, que nos identifican. Entonces no es difícil, no es fácil simplificar una definición, un concepto. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros comprendemos la comunicación, no solamente se puede comprender desde una teoría o una disciplina científica, porque es que son diferentes disciplinas las que permiten un acercamiento y una comprensión de la comunicación. La sociología, la filosofía, toda teoría humana va a tener algo en referencia a la comunicación. De tal manera que si yo tendría que vincularme, seleccionar un concepto, preferiría conceptualizar la comunicación según el concepto de campo que utiliza Bourdieu. Porque Bourdieu, a partir de Bourdieu, uno puede comprender que los campos tienen relación con otros campos, es decir, la comunicación tiene relación con otros campos, tiene relación con la religión, tiene relación con la cultura, tiene relación con las estructuras sociales, con la historia, de tal manera que también estos campos no se abordan desde una sola teoría, sino se abordan desde diferentes. Entonces, no es una definición simple, es una definición ambigua, extensa, amplia, que tiene en cuenta además otros conceptos y tiene en cuenta múltiples planteamientos teóricos y epistemológicos. Ok, perfecto. En esa misma dinámica, ¿qué opinión le merece a usted la posición epistemológica empirista o positivista? Cuando nosotros hacemos revisión de los planteamientos acerca de la comunicación, hay diferentes etapas. E indudablemente pasamos de la época clásica en donde había unas referencias más de carácter filosofal, ¿sí? Epistemológico, y luego ya en el siglo XX con el desarrollo técnico nos vamos a acercar más a teorías de carácter positivista y conductista. Es el proceso natural de la ciencia y específicamente de las disciplinas en ciencias humanas. En un primer momento nos vamos a encontrar esa referencia positivista, descriptivista, ¿no? Y posteriormente vamos a encontrar más relación con la realidad de las cosas y de cómo específicamente acá las personas hablan, se expresan, utilizan los medios, ya no solamente desde el planteamiento técnico de lo que es la comunicación, la estructura básica, sino ya estamos hablando de cómo en la realidad las personas... Se puede hablar de pronto, perdóname, se puede hablar de pronto de una epistemología desde el punto de vista hermenéutico. Posteriormente nos vamos a encontrar con planteamientos hermenéuticos. De ahí, digamos que ya indudablemente la perspectiva hermenéutica, que en primera instancia estuvo relacionada con la interpretación de las Sagradas Escrituras, pues, va a llevar en el siglo XX la interpretación del
todo producto humano en términos de sentido. Y cuando estamos hablando de comunicación, la comunicación también tiene un sentido. Sí, pero no solamente hablamos desde un punto de vista hermenéutico, una interpretación hermenéutica, hablamos de cómo las personas empíricamente en la realidad, ¿sí?, utilizan eso que se llama comunicación, o cómo en ellas, en su vida cotidiana, se ve reflejado eso que vemos, que llamamos o denominamos comunicación. Entonces pasamos de una etapa, de un momento en el cual hay unas referencias, a otra etapa, unas referencias más de carácter estructural, sistémico, descriptivo, a unas referencias más de corte interpretativo. Entonces digamos que ese es el proceso natural. Hay primero una perspectiva positivista, indudablemente, perspectiva que no es anticuada, sino que es de momento, es de un momento histórico y tiene validez a partir de que hay un momento histórico en el cual se postula, se plantea, y luego hay unos planteamientos que se van desarrollando y que llevan a una interpretación desde la realidad de las cosas, desde cómo la gente habla y cómo la gente, por ejemplo, interpreta el papel de la comunicación, en su vida cotidiana. Perfecto. Precisamente continuando como con la consecuencia de la epistemología, podemos llegar al tema de las teorías. Revisando un poquito su perfil, me doy cuenta que tiene algún interés en la investigación política y social, y que además ha realizado investigaciones en el análisis de medios y de imagen. Ese conocimiento y esa experiencia debe tener alguna repercusión en las teorías que pues tiene la comunicación. ¿Con cuál de esas teorías se afianza más usted? Pues inicialmente en las primeras etapas de formación académica yo estaba circunscrito a la teoría lingüística, de ahí que la mirada estructuralista y positivista pues marcaba un poco la interpretación que yo podía hacer acerca de los procesos comunicativos. Pero digamos que ya mi orientación se ha ido orientando más a la perspectiva interpretativa, de tal manera que yo concibo en este momento la comunicación, o la interpreto de mejor manera a partir de los planteamientos de la hermenéutica. Me parece que cuando hablamos de sentido y significados, le damos un valor adicional a los procesos humanos. Los estamos valorando en términos de la repercusión que tienen en la vida cotidiana. Entonces estamos hablando de cómo las personas hablan realmente y cómo nosotros podemos interpretar. Hay una cosa que es importante también y que es válida desde este ejercicio hermenéutico, y es que no existe un solo planteamiento que tenga validez. Son posibles los diálogos entre diferentes interpretaciones, de tal manera que creo que todas las teorías de lo humano se construyen precisamente a partir de estos ejercicios dialógicos, en donde hay diferentes interpretaciones, de tal manera que no concibo una sola manera con respecto, por ejemplo, el aprendizaje de las lenguas. Indudablemente, cuando uno es lingüista, la información básica es lingüística, uno concibe planteamientos muy esquemáticos, pero no hay una única manera, por ejemplo, un único criterio, una única forma de enseñar las lenguas. Hay diferentes, dependiendo del contexto, dependiendo de las habilidades de los estudiantes, de las mismas habilidades del docente. Es decir, que desde todas las teorías del humano, en todas las teorías del humano, puede haber un diálogo, puede haber una interlocución. Me surge una pregunta, y es: ¿en qué momento esa formación básica como lingüista se va modificando? Se va modificando y le va abriendo espacio como a esa nueva visión que tiene en estos momentos. Creo, siempre la tuve, digamos que siempre mi inclinación desde la teoría de los signos fue más semiótica que lingüística. Estuvo más relacionada con la interpretación de los significados en la vida cotidiana, en la imagen, en la vida estuve mucho más interesada en interpretar la vida en la ciudad, por ejemplo, que en las mismas estructuras básicas del lenguaje, de la lengua. Entonces, sino que ya después, a lo largo de diferentes etapas en mi formación académica, he ido perfilándome, he ido orientándome más por una línea hermenéutica que semiótica. Pero no, siempre estuvo presente. Igual la lingüística es un fundamento básico para las teorías del lenguaje y de los signos.
de tal manera que también se relaciona, como lo decía al inicio. No podría desestimar los alcances de una teoría lingüística. O sea, se puede decir que las complementan, se ha ido complementando. Perfecto, yo lo diría más, lo plantearía más en esos términos. Hay un artículo en AFACOM del cual quise sacar una cita textual, me permito leerla, que dice así. Los teóricos de la escuela crítica analizan la producción industrial de los bienes culturales como un movimiento global de producción de la cultura como mercancía. La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía, es decir, la transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia auténtica. Desde este punto de vista, desde esta cita, ¿cómo relacionaría esa teoría crítica que ve la comunicación, digamos, ve el problema de la comunicación desde el momento en que se vuelve una industria cultural, desde el momento en que lo cultural llega a pasar a una mercancía? ¿Cómo relacionamos o cómo hacemos la analogía de esa teoría desde el contexto latinoamericano? Hay que tener en cuenta que los planteamientos de la teoría crítica se hacen en un momento histórico específico. Yo cuando abordo o me intereso por este planteamiento teórico lo ubico contextualmente. Y estamos hablando de un momento de crisis de la modernidad, de un momento de crisis de los paradigmas y las estructuras de pensamiento occidentales. De tal manera que si estábamos pensando al principio del siglo XX desde un planteamiento occidental que estábamos en el apogeo de la humanidad, en el máximo desarrollo de la humanidad, y hay esta crisis social, política, bélica en Europa, pues los planteamientos que se hagan van a ser críticos frente al planteamiento de desarrollo capitalista, de intercambio de mercancías, van a ser críticos frente a la perspectiva de desarrollo industrial y técnico. Trasladar esos planteamientos a un contexto latinoamericano se hace difícil porque vivimos en otra época. O sea, hemos pasado por diferentes momentos históricos, diferentes escenarios, diferentes contextos y no sería fácil trasladarla. Pero pues indudablemente hay aspectos que se pueden analizar en ambos contextos. A mí me llama la atención desde el planteamiento de la teoría crítica mucho el concepto o el aspecto relacionado con el poder y la relación entre el poder y los medios de comunicación masiva, más que el aspecto propiamente relacionado con el capitalismo, la producción en masa. Me parece que lo que subyace realmente es un ejercicio de poder, desde la perspectiva en la que hay unos intereses y esos intereses se cuidan, son velados a través del uso de los medios de comunicación, de lo que se difunde a través de los medios de comunicación, a través de lo que se dice en los medios de comunicación. Entonces me parece que es subyacente a todo este planteamiento el aspecto del poder. Y a mí siempre me ha llamado ese aspecto particularmente la atención desde el planteamiento de la teoría crítica, y me parece que es un aspecto natural también en nuestra idiosincrasia latinoamericana. Vivimos en una estructura social en donde los poderes se han mantenido a lo largo de los siglos. Estamos hablando de que las mismas personas han ejercido el control de las instituciones, de las organizaciones, de las estructuras sociales y políticas en Latinoamérica desde hace 3 siglos. O sea, las mismas personas, los mismos apellidos, el mismo abolengo. Es heredada la estructura social y los poderes se heredan. Y resulta que los medios de comunicación en el siglo XX son partícipes de este proceso, ayudan a mantenerlo, ¿sí? Lo cuidan, lo velan. Ese es un aspecto que me parece mucho más interesante. Bueno, continuando con las teorías, existe una teoría que es la hipodérmica, la cual pues es básicamente una teoría conductista y se ha documentado, según varios autores, que es más como un imaginario colectivo que subyace al contexto de la época. Sin embargo, yo quisiera hacer una relación, y más teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar frente al tema del poder y de los medios, y preguntar cómo analiza usted esa teoría, se podría relacionar esa teoría con la crítica, o definitivamente están totalmente diferenciadas la una de la otra.
Indudablemente tienen relación, y yo así mismo lo percibo. La teoría de los efectos limitados, de la influencia que tienen los medios, conlleva a que interpretemos que tal vez las cosas pueden ser manipuladas. Se puede interpretar que los medios están al servicio de, y eso es un planteamiento de base de la teoría crítica. Las dos teorías se relacionan, yo no las vería por aparte, y yo más bien entrecruzaría varios de sus postulados. Ahora bien, también creer que las personas son pasivas frente al efecto que tienen los medios, eso es también ser un poco crédulo. Porque creer que las personas simplemente aguantan un estado de cosas y ya es simplificar mucho las cosas. Indudablemente sí hay escenarios en los cuales las cosas no cambian. Las personas con poder influencian utilizando los medios y los recursos a su alcance, y las comunidades no hacen nada. Igualmente hay otros aspectos de supervivencia que hay que tener en cuenta. Hay otros elementos relacionados también con el mismo ejercicio del poder, y que tal vez las comunidades no ven de manera tan negativa ese mismo ejercicio del poder. Es decir, a las personas no simplemente se les inyecta una información y creen en ella, ¿sí? O se les dice una cosa y creen en ella. Hay que crear toda una estructura para que eso pase, y puede llegar a pasar. Pero también las personas tienen la opción de elegir, ¿sí? Y son partícipes del proceso, hay un proceso de interpretación, son partícipes del proceso de validación o no de la información, ¿sí? Entonces, yo creo que más en nuestro contexto latinoamericano, en donde estamos hablando de que hay unas perspectivas en donde hay interés por revelarse, por cambiar las cosas, por transformarlas. Y también desde el contexto del siglo XX y XXI, en donde han habido múltiples procesos sociales en donde se resalta el valor de las comunidades, dejando a un lado las directrices del establecimiento, nos llevan a decir las personas no solamente son un frasco vacío en donde tú echas un montón de información, un montón de intereses, un montón de ideas, y ya, sino que hay contextos que posibilitan o que interfieren en ese proceso. Es decir, que se podría hacer como un diferir de la teoría hipodérmica, que ya en este contexto el receptor de la información ya no es un receptor netamente pasivo. En la teoría, pues indudablemente en la teoría hipodérmica lo es, ¿no? Desde el pensamiento lo es, pero indudablemente al ver eso en la realidad, las cosas cambian. O sea, tratar de verificar eso se vuelve un poco más complicado, ¿sí? Porque consumidores pasivos no somos. Y más y desde la misma perspectiva occidental. ¿Pero podríamos ser manipulables? Indudablemente lo que se utilizan son estrategias de convencimiento, más que manipulables. No estamos diciendo que simplemente somos o los espectadores se vuelven aletargados frente a una serie de argumentos. No, hay toda una estrategia de convencimiento y hay que desarrollarla. Si tú ves algunas sociedades en donde se aceptan hegemonías, discursos patriarcales, caudillísticos, es porque esa sociedad en particular ha pasado por una serie de procesos en donde esos discursos caudillísticos es en lo que hay que creer, en donde esos discursos patriarcales hay que creer, ¿sí? Indudablemente no es justificando nada de eso, es tratando de interpretar. No es justificando ninguno de esos escenarios ni el funcionamiento de esa forma de ser, de esa forma de actuar, pero sí es tratando de comprender e interpretar. Creo que primero hay que pasar por esa etapa de comprensión e interpretación si realmente queremos pasar a una etapa de cambio y de transformación. En cuanto a los paradigmas de Laswell, Shannon y Weber, en ellos se centra la comunicación como un proceso unidireccional. ¿Por qué cree usted que ese proceso o que ellos no tuvieron en cuenta dentro de esos modelos de comunicación
el proceso de interacción entre emisor y receptor? No es que no lo hayan tenido en cuenta, es que indudablemente en el momento histórico en el cual ellos se centran y en el cual desarrollan sus postulados, el aspecto de la interpretación pues no era de interés. Básicamente estábamos pensando en qué estructura tenía eso que se llamaba comunicación, como qué estructura tenía todo. Era un momento histórico en donde se preguntaban era acerca de la estructura, los elementos que componían el sistema. Hay un sistema, ese sistema está compuesto por elementos y cada uno de esos elementos cumple una función dentro del sistema. Todos los planteamientos se desarrollaban en esa línea. Los planteamientos acerca de la sociedad, los planteamientos acerca de la economía, los planteamientos acerca de la historia. De tal manera que si estaban interpretando algo que se podría llamar comunicación, transferir información, pues se va a interpretar en esa línea. No era de interés, simplemente no se habían cuestionado, no lo habían visualizado. Ya nosotros vamos a ver con posterioridad, después de las guerras mundiales, ya llegando hacia la mitad del siglo XX, que hay un interés diferente, ya es un interés en interpretar. Y si tú lo piensas, tiene mucha relación con la historia misma, porque si estamos hablando de que pasamos en el mundo occidental por unos conflictos bélicos en donde hubo tal desastre, el asunto es preguntarnos si eso valió la pena o no, no en cómo fue o cómo se desarrolló, ni qué elementos intervinieron. Sí, Cambia la pregunta, cambia el interés. ¿Sí me entiendes? Entonces cada uno de estos postulados se está preguntando por una cosa específica. Ninguno pierde validez, ninguno tiene mayor validez que otro. Simplemente deben interpretarse a la luz del contexto en el cual se plantean. En esta medida, ¿cómo cree que la teoría de Norbert Wiener, dentro de lo que se conoce como proceso de comunicación, impactó? ¿Cuál fue el impacto de esa teoría dentro de lo que se conoce actualmente como el proceso de comunicación? Yo creo que los planteamientos ya posteriores a la década de los 40 y 50 lo que permitieron interpretar o incluyeron fue los aspectos culturales, los aspectos relacionados con el lugar, el escenario, el contexto, la historia que está detrás de los procesos. Es decir, el impacto se generó al incluir un aspecto que anteriormente no se había tenido en cuenta. Entonces se preguntó por la cultura. Habiendo abordado todas esas teorías y queriendo de pronto en un imaginario lograr que la comunicación desde el aspecto positivista llegue a considerarse una ciencia, ¿cuál creería usted que es el objeto de comunicación que debe unificarse para lograr ese propósito? Desde mi perspectiva, la comunicación es especial porque al mismo tiempo es objeto, ciencia y cambio. Como objeto, la particularidad de la comunicación es que no se aborda desde un solo planteamiento científico, un mismo cuerpo teórico, sino que se aborda desde diferentes perspectivas. La sociología, la historia, el psicoanálisis tienen que decir, toda teoría acerca de lo humano tiene algo que decir acerca de la comunicación. De tal manera que esta particularidad conlleva que no sea un cuerpo único, conceptual, el que aborda la comunicación, sino que sea heterogénea la perspectiva. Esa es la particularidad de la comunicación como objeto. Como ciencia, la comunicación es algo mucho más complejo y conlleva que existe un grupo de conceptos, un grupo de planteamientos agrupados dentro de la ciencia de la comunicación que tienen una coherencia, una estructura. Desde este planteamiento es mucho más complejo, porque indudablemente sería una ciencia que no tiene conceptos propios, sino que también los comparte con otros planteamientos. Lo compartiría con la sociología, lo compartiría con la historia. Este planteamiento es mucho más difícil de hacer y mucho más difícil de sustentar, conllevaría una reflexión un poco más amplia, ¿sí? Un sustento mucho más profundo. Y como campo, como ya lo he explicado, conlleva una interrelación de factores, que sería la perspectiva con la cual yo me suscribiría. Regresando al tema del objeto de estudio y aprovechando pues toda la experiencia que tiene, ¿cuál sería el objeto de estudio de la comunicación en el contexto latinoamericano y más particular aún en el colombiano, en nuestro país? Yo creo que hay fenómenos comunicativos que son susceptibles de abordar e interesantes desde nuestra misma cotidianidad latinoamericana.
Las estructuras sociales, las estructuras de nuestras naciones conllevan a que los factores asociados a la comunicación sean trascendentales dentro de nuestra vida cotidiana, de tal manera que deben ser susceptibles de ser analizados. Indudablemente hay unas líneas de trabajo interesantes con respecto a, por ejemplo, el papel de los medios y la prensa. Pero asimismo también sería interesante trabajar los aspectos relativos a la vida de la cultura popular. Ya indudablemente tenemos una historia también en torno a los estudios latinoamericanos, los estudios culturales latinoamericanos, que nos han orientado acerca del valor de estos aspectos. Pero indudablemente falta más, porque igualmente la cotidianidad se transforma, la cultura se transforma, e indudablemente no es lo mismo haber estudiado unas estructuras culturales en los años 80 a estudiarlas de nuevo, o ver cómo se han transformado, qué cambios ha habido. Entonces yo creo que esos son los temas, más que objetos de estudio, estamos hablando de enfoques, perspectivas, intereses asociados a la interpretación y de la comunicación dentro de nuestra vida cotidiana. Quiero finalizar agradeciendo a don Jairo por esa disposición, por brindarme su tiempo para poder generar este espacio académico. Agradecerle porque en verdad ha sido un espacio muy productivo. Desearle que siga cada día nutriendo más su aspecto tanto laboral como personal, y pues para ustedes estuvo informando Sandra Lorena Romero, estudiante de Comunicación Social, primer semestre, Universidad Minuto de Dios, modalidad virtual y a distancia.